Hacemos contacto con el candidato del Partido Liberación Nacional, don José María Figueres, quien ya está oficialmente en la segunda ronda. Muy buenos días, don José María, gracias por recibir los micrófonos de Noticias Colombia. Buenos días, doña Evelyn, muchísimas gracias a ustedes por la muy gentil invitación. Don José María, ¿cómo se prepara usted para enfrentar esta recta final de aquí al 3 de abril y convencer de que ustedes son la mejor opción frente al candidato Rodrigo Chávez? Con entusiasmo, pero antes, doña Evelyn, permítame por favor agradecerle a las y a los costarricenses de parte de Cintia, de mi familia y de este servidor de ustedes por el extraordinario voto de confianza que ayer nos dieron al darnos un sólido respaldo en las elecciones. Esas elecciones fortalecen nuestra democracia, nos posicionan bien frente al mundo y yo pienso que deben ser un motivo de celebración nacional. Don José María Figueres, lo saludamos, muchísimas gracias por atendernos. Entiendo que va en este momento en su vehículo. Para los que nos siguen a través de redes sociales, ahí pueden observar a don José María en pleno recorrido. Don José María, bueno, ¿cómo han sido primero estas horas luego del resultado? Y lo que doña Evelyn decía, ahora sí, viene la segunda ronda electoral, ¿cómo diferenciarse de Rodrigo Chávez? ¿Cómo va a ser esa campaña que usted visualiza de aquí al mes de abril? Bueno, pues por supuesto que estas primeras horas han sido de mucha alegría, de mucho agradecimiento, lo hemos conversado mucho en familia, estamos, como decía, muy agradecidos con los cientos de miles de personas que nos votaron en las elecciones de ayer. Y bueno, viene esta segunda etapa, que es una etapa en la que avanzaremos con las conversaciones entre la familia costarricense. El país vive esta situación de emergencia a la que yo me he referido muchísimo, y eso no se termina con las elecciones. Aquí hay asuntos que atender, decisiones que tomar, y avanzaremos con todo lo que nos parece es la preparación final hacia el próximo gobierno el 8 de mayo, y empezaremos también, o más bien no empezaremos, pero continuaremos conversaciones que hemos venido manteniendo con los diferentes sectores de la vida nacional. Desde hace muchos meses yo vengo conversando con los empresarios, con las cooperativas, con las asociaciones de desarrollo y las asociaciones solidaristas y con los sindicatos. Esas conversaciones hoy en día, luego de el espaldarazo, luego del apoyo recibido de la familia costarricense, son conversaciones que deben intensificarse, porque es precisamente con todas estas fuerzas de la sociedad civil que podemos reactivar la economía más rápidamente. La principal prioridad aquí sigue siendo trabajo, recuperar los trabajos que se han perdido, recuperar la economía y avanzar. Y al mismo tiempo, ya con una conformación del Congreso más claramente establecida, pues iniciaremos una serie de conversaciones entre nuestra fracción legislativa, con el apoyo de este servidor de ustedes, de don Álvaro Ramírez y de doña Laura Arguedas, con los diferentes bloques que conforman la Asamblea Legislativa. Venimos ya preparando desde hace algún tiempo una agenda legislativa, los proyectos de ley más prioritarios que queremos enviar al Congreso a partir del 8 de mayo en el periodo de sesiones extraordinarias, y en eso vamos a estar trabajando. Y además, don José María, permítame preguntarle si ya están tendiendo puentes y alianzas con los partidos que resultaron, si bien perdedores, pero que acumularon una importante cantidad de votos, porque primero tienen que llegar. Bueno, esos partidos que han tenido un desempeño importante, yo aprovecho para felicitarlos por el desempeño que han tenido. Son, por supuesto, partidos con los cuales vamos a estar iniciando una serie de conversaciones en las próximas horas.
como corresponde en un país democrático como el nuestro. ¿Y alianzas? ¿Perdón? ¿Alianzas también? Es temprano, doña Evelyn, para hablar de alianzas. Nosotros hemos presentado un programa de gobierno muy sólido, y lo digo no solamente porque lo conozco bien, sino que además lo digo porque el Estado de la Nación, que es, como todas y todos sabemos, un cuerpo independiente, al analizar los diferentes programas de gobierno, como lo hizo a profundidad, llegó a la conclusión de que nuestro programa de gobierno era el más completo, el de las propuestas más puntuales, el de los mejores programas. Entonces, fieles a ese programa de trabajo que le sometimos a las y los costarricenses para pedir el voto, yo pienso que alrededor de ese programa de trabajo se pueden construir algunas oportunidades para que nos apoyemos mutuamente entre los diferentes bloques que van al Congreso. Hay algunas similitudes que han expuesto diferentes partidos y que se parecen mucho a planteamientos que hemos formulado en nuestro programa de gobierno. De manera que con el programa de gobierno como un eje, es que yo pienso que nosotros podemos construir los consensos necesarios para avanzar en el Congreso en una agenda que va a apoyar lo que hemos categorizado, lo que hemos mencionado como la principal prioridad nacional, que es la de la reactivación económica y la de crear las oportunidades de trabajo. Sí, don José María, precisamente en esa misma línea le quería preguntar sobre cuáles van a ser esas ideas prioritarias en el Congreso, que usted dice, bueno, ya van a trabajar con la nueva bancada, la bancada electa, para ir finiquitando esos proyectos, pero el gobierno inicia con una posición interesante, que es sus diputados asumen una semana antes, así que ya podrían ir empezando a funcionar esas alianzas y esos acuerdos, y manejan en la primera parte, lo que no ha sucedido con otros gobiernos, manejan en los primeros meses la agenda legislativa, así que ahí podríamos ver muy planteadas cuáles serían los principales ejes, los ejes iniciales de una nueva administración. Claro que sí, y le puedo dar algunos ejemplos puntuales entre varios otros. Nosotros, como ustedes saben, hicimos un gran esfuerzo por plantear el programa 911 como el eje principal de la reactivación económica y el rescate del trabajo apenas iniciáramos el gobierno. Ese programa 911 tiene 6 ejes de acción muy claramente definidos. En algunos de ellos necesitamos legislación. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el eje de Jóvenes Sin Fronteras, que son los cursos cortos para 250,000, 300,000 jóvenes que terminaron o no bachillerato, los cursos cortos en inglés de 6-8 meses, en lo que es acreditaciones de tecnología, en lo que son habilidades blandas. Esos cursos los vamos a financiar mediante becas con los excedentes del INA, pero también con excedentes de CONAPE. Para eso se necesita una pequeña modificación en la ley de CONAPE, no en la del INA, sino en la de CONAPE. Pero como queremos avanzar con este programa de una manera masiva en todo el país, ese es un proyecto de ley que nos interesa muchísimo porque va dirigido a las juventudes de nuestro país. Le doy otro ejemplo. Tenemos un déficit de vivienda hoy en día de 160,000 viviendas que se nos ha venido acumulando a lo largo de estos años por causa de que, bueno, ha sido una prioridad y entonces ahí para avanzar con eso que crea 100,000 trabajos en el país, 100,000 trabajos directos y 170,000 trabajos indirectos, necesitamos una legislación que nos permita avanzar hacia la conformación de lo que es el Fondo Nacional de Vivienda, sí, para poder que nos permiten avanzar rápidamente. Entonces, ese es el tipo de legislación que vamos a apoyar desde el primer momento y que va en la línea de recuperar la economía de este país. Don José María, pero ahora que tienen claro quién es el contendor,
¿Cambiará el tono de la campaña? ¿Seguirá el mismo tono de la campaña? ¿En qué puede haber un giro? Porque ya tenemos claro quiénes son los dos candidatos en la recta final. ¿Cambiará su tono de campaña? No, señora doña Evelyn. Nuestra campaña ha sido una campaña respetuosa, ha sido una campaña que ha querido señalar la emergencia que vive el país, que es real. Las y los costarricenses la sienten todos los días de diferentes y mil maneras, y nosotros vamos a seguir señalando las cosas que queremos remediar, pero también puntualizando cada vez mucho mejor la forma en que queremos arreglar estas condiciones en que está el país. Será siempre una campaña de altura, será una campaña respetuosa, será una conversación con las y los costarricenses para avanzar, ponernos de acuerdo. Esto necesita de la participación de todas y de todos. El país necesita que lo rescatemos, pero eso lo hacemos como una familia costarricense. Y ese será el tono de la campaña, el que hemos venido sosteniendo y el que vamos a mantener. Sí, don José María, pero inclusive ayer en parte de su discurso también y en las últimas semanas, por ejemplo, se ha enfatizado el rol de la mujer, que, a ver, eso podría ser una diferencia en la percepción y el trato inclusive con su contendor don Rodrigo Chávez, por lo que ya todos sabemos y las críticas que él ha recibido. Aquí tendrá que buscarse la forma de diferenciarse. ¿Puede ser esa un camino que busca el Partido Liberación Nacional? Bueno, las diferenciaciones por supuesto las van a establecer las y los costarricenses al escuchar los mensajes de campaña, pero todas y todos entendemos que la peor parte de la crisis la han llevado las mujeres y los jóvenes, y por eso cuando mencionaba legislación que es necesaria en el campo del programa de Juventudes Sin Fronteras, para avanzar ahí con las propuestas que hemos realizado como mi segundo idioma, el avanzar con el inglés, mi primer trabajo, mi primer emprendimiento, también vamos a avanzar de una manera contundente con el programa que ha liderado y que va a liderar Cintia, que es el programa de Juntas Podemos, la oportunidad de incentivar, de apoyar, de facilitar lo que es la asociación de mujeres para que juntas en redes ellas puedan avanzar mucho más rápidamente. Entonces, ahí, por ejemplo, transformar lo que es la legislación que existe con respecto a que para formar cooperativas hoy en día se necesitan 20 personas y el Infocop dura 1 año y medio en aprobarlas, para que sean solamente 4 mujeres las que se necesiten para formar una cooperativa y que se apruebe en un mes. Ese tipo de facilidades para asociar a las mujeres en actividades que a ellas les interesan, en cosas que tienen que ver con sus emprendimientos y con su incorporación a la vida económica del país. En esas cosas también vamos a trabajar. Al ser las mujeres y los jóvenes los grupos que más ha golpeado la crisis, nuestra atención prioritaria debe ser precisamente con esos mismos grupos. Don José María, ayer quedó en segunda ronda un político que es usted, un político de carrera, también un empresario, un hombre que ha trabajado en dos hombres que han trabajado en empresas multinacionales, es decir, tienen cosas en común y tienen cosas muy distintas. ¿Cómo era usted para conquistar a las personas que se abstuvieron de votar? Porque también el abstencionismo fue alto, también las personas que dijeron no a la política tradicional ha sido alto. ¿Cómo era para convencerlos? Bueno, doña Evelyn, empiezo con todo respeto por lo primero que usted mencionó, pero yo no pienso que don Rodrigo y yo nos parezcamos en nada.
no compartimos valores, nuestras carreras han sido completamente diferentes y nuestra visión de la Costa Rica que queremos es muy distinta. De manera que yo pienso que las y los costarricenses podrán establecer las diferencias que existen, que son reales, desde el primer momento. En lo demás, pues yo sigo pensando, y lo digo con humildad, que es precisamente mi experiencia y mi trayectoria la que nos ha permitido salir ayer con una votación masiva y con más de 10 puntos de diferencia entre nuestro movimiento y el próximo candidato. De manera que a mí me parece que las diferencias están muy claras. Se verán todavía con mayor claridad en la medida en que profundicemos en lo que son nuestros programas de gobierno. Es un tanto difícil para la familia costarricense, y eso también hay que reconocerlo, cuando se le presentan 25 oportunidades, concentrarse mucho más en algunas de ellas. Ahora, al haber solamente 2 opciones, yo pienso que la atención estará mucho más focalizada en esas 2 opciones, y ahí se establecerán las diferencias con toda claridad. Pero además que el abstencionismo haya aumentado, bueno, estamos en una situación de COVID, que es algo completamente diferente, que sin lugar a dudas tiene que haber afectado lo que es el llegar de las personas a los centros de votación. Entonces, yo esto lo veo de esa manera, pero además nos embarga el gran sentido de responsabilidad y el profundo honor que nos han hecho las y los costarricenses de ponernos en un primer lugar muy diferenciado de la segunda opción, y por lo tanto nuestra responsabilidad de empezar a actuar ya en lo que es toda la preparación del rescate de la economía y de las oportunidades de trabajo en nuestro país. El trabajo lo va a crear el sector de la producción nacional, no lo va a crear el gobierno. El gobierno lo que debe es ayudar, facilitar, incentivar, y eso marca también una gran diferencia con el gobierno que hemos tenido a lo largo de los últimos años, en donde se nos han complicado las cosas muchísimo en el país, y aquí cuesta un mundo hacer cualquier cosa. Sí, don José María, yo sé que el tiempo se nos está agotando con el compromiso que teníamos, pero usted dice, bueno, las diferencias las verá la población. Usted destaca la parte de la experiencia en comparación con don Rodrigo Chávez, que la visión de país. Sí, y que para muchos Rodrigo Chávez puede ser una persona, un político nuevo, podemos decirlo de esa forma, contra usted que ya ha tenido experiencia y que también tenía, don José María, cierta resistencia en grupos que posiblemente apoyaron a otras agrupaciones. ¿Cómo puede visualizar ese acomodo? ¿Usted ve que personas que votaron en contra suya en esta primera ronda se puedan adherir, aunque quizá no comparten algún punto de visión o parte de su trayectoria? ¿Cómo llegar a esas personas que no lo favorecían en las opiniones a lo largo de todo este tiempo, don José María? Mire, no me cabe la menor duda que al concentrarse las opciones en solamente 2, las y los costarricenses le van a poner mucho mayor atención a lo que es nuestro programa de trabajo, los equipos que hemos conformado en los diferentes campos y lo que estamos y ya iremos presentando a lo largo de estos meses como el primer accionar de lo que es el próximo gobierno. No, eso lo haremos y estoy seguro que las y los costarricenses van a ver reflejadas sus necesidades y van a ver ahí las soluciones a muchas de las angustias que hoy en día vivimos en la plataforma de trabajo que vamos a realizar desde el primer día del próximo gobierno. Entonces, esta conversación que continúa mucho más intensa con las y los costarricenses
sobre todo con aquellos que no votaron, como ustedes dicen, por nosotros en la primera opción. Bueno, habrá que explicar, habrá que profundizar, habrá que conversar mucho más, y eso estamos en la mejor disposición de hacerlo. Es lo que corresponde, es lo que vamos a hacer. No me cabe la menor duda de que al final del día las y los costarricenses se van a decantar por lo que nosotros estamos proponiendo hacer a partir del primer día de gobierno. Sí. Este país ha sufrido muchísimo con los experimentos políticos, ¿no? Es decir, no podemos seguir improvisando y no podemos seguir en esta especie de tubo de ensayo de la política nacional en que hemos vivido. Don Rodrigo representa en muchos sentidos eso, ¿no? De manera que yo pienso que las y los costarricenses estamos claros en que aquí la experiencia, la certitud, la visión de mundo de cómo avanzar la representamos nosotros. Sí, don José María, finalmente, ¿qué tiene previsto para hoy, el día después de la elección, y también para el resto de la semana? Un poco, ¿cómo visualiza esa agenda de trabajo, un tiempo de descanso? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, pues hoy tenemos muchísimo trabajo. No hay descanso. Hoy tenemos muchísimo trabajo, tenemos una serie de entrevistas y me encanta que hayamos podido tener esta con ustedes. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias, don José María, a usted. Y tenemos una serie de reuniones de coordinación de trabajo para la etapa que sigue. Muchas gracias, don José María Figueres, a usted, y muchas gracias también por empezar a aclarar esos puntos que vamos a tener que ir aclarando en el camino de aquí a abril, y que es importante para la familia costarricense, como dice usted, empezar a diferenciar y empezar a aclarar y apuntalar un poquito el lápiz. Ahora que no son 25 opciones, que son 2 opciones, podremos concentrarnos más en los planteamientos de cada uno. Gracias, don José María Figueres. Muchísimas gracias, muy amable. Que tenga un muy buen día. Don José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional, quien nos da la primera entrevista, creo que muy temprano, 5:30 ya lo teníamos con nosotros, camino a su próximo destino, iba en el vehículo a esta hora, y nos da su primera entrevista luego del resultado de anoche.